Muy buenos días, bienvenidos al canal Agrositio. Bueno, vamos a charlar de un montón de cosas que hacen a la economía, pero sobre todo vamos a enfocarnos en algo que tiene que ver con una especie de karma que se nos viene encima, que es este tema de los holdouts, este tema de cómo hace la Argentina para salir de este nudo, ¿no? Países como Bolivia consiguen crédito a tasas muy bajas y a 30 años, un montón de países lo han logrado y uno dice, la Argentina hoy es el chico malo de todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, estamos con Guillermo Nielsen. Guillermo Nielsen fue secretario de Finanzas justamente durante la gestión de Roberto Lavagna, la gestión en la cual la Argentina y sobre todo el campo empezó a hacer ese famoso despegue. Recién hablamos, fue embajador argentino en Alemania, fue ministro de Hacienda durante la jefatura del gobierno de Jorge Tellerman, de la cual se fue incluso justamente porque creo que había una discrepancia y supo decir, no plantarse y decir, me rajo cuando te obligan a hacer cosas que de repente no están bien, cosa que hemos hablado de algunos ministerios que no, pese a que saben que no están haciendo las cosas bien, de todas maneras no son capaces de dar ese paso al costado. Guillermo, un lujo tenerte, muchas gracias. Perdón, pero si puedo agregar algo más, y dado que estamos en Agrositio, te quería referir a mi etapa muy agropecuaria, que la tengo en mi vida profesional. O sea, yo fui jefe de gabinete de un ministro de Economía que duró muy poco en esa etapa, Dañino Pastore. Ajá. Y lo más importante que tuvimos en ese momento fueron los anuncios de la rural, en los que yo trabajé y estuve muy involucrado. Después que se hicieron los anuncios, el ministro renuncia, se va, y me llama el que entonces era secretario de Agricultura, Víctor Hugo Santirso, un hombre que venía del cooperativismo, pero también muy cercano a Jorge Aguado en ese momento. Un equipo magnífico, trabajé muy bien con él, me ofrecen que fuera como asesor a la Secretaría, entonces Secretaría de Agricultura, y para concretar los anuncios que se habían hecho en Palermo. Así que me ocupé de todo eso porque había mucha interacción con el Banco Central, con la Secretaría de Hacienda, etcétera. Y después, por esas cosas de la vida profesional, Víctor Hugo Santirso me designa en la agregaduría agrícola en Bruselas. Ajá. Porque había un problema muy serio en ese momento con los frigoríficos proveedores de la cuota Hilton. Y para mi sorpresa también estuve 7 años en Bruselas como ministro consejero agrícola, o sea, estuve todo el periodo Alfonsín, incluso una pequeña parte del gobierno que sucedió a Alfonsín, pero bueno, trabajé mucho sobre el sector agropecuario, traté de llevar a la Argentina a la parte agropecuaria de OECD, con el argumento de que Argentina es un gran productor agropecuario mundial. Y en fin, estuve muy involucrado en la primera etapa de las negociaciones de la Ronda Uruguay en el GATT. Así que un gran conocimiento, bueno, justamente lo que hablamos estuve muy metido en todo lo que era la cosa agropecuaria, y tengo un corazoncito muy pro agropecuario, como te vas a dar cuenta cuando empecemos a charlar. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias. Es más, yo después te quiero agarrar porque creo que una de las cosas que se vienen para adelante y pensando en el 2015 o 2016 es esto de las agregadurías agrícolas, ¿no? Pero te lo voy a hacer un poquito más adelante en la nota, porque quiero básicamente contarle al productor agropecuario, a la gente que está del otro lado viéndonos, ¿cómo se plantean las cosas? ¿Qué es lo que estás observando vos en este tema de holdouts? Vos fuiste un tipo que ayudó mucho en ese momento a la renegociación de la deuda, estuviste con Kirchner, estuviste con Lavagna, sos un tipo que conoce eso, conoce la trinchera, conoce los protagonistas, ha estado en el mundo, esto no se maneja así nomás y además con mala onda y mala cara, ¿no? Creo que... Bueno, yo creo que acabas de mencionar lo que caracteriza a la Argentina desde que se dio a conocer la noticia de que la Corte Suprema norteamericana no iba a tomar el caso argentino, los casos argentinos, pues son 2. Entonces, esto es un lunes, 16 de junio de este año todavía, y allí la Corte Suprema informa que no va a tomar los casos, o sea, deja en firme lo que se había resuelto en primera instancia, que había sido reforzado en apelaciones. O sea, Argentina perdió en toda la línea. La reacción argentina desde entonces no pudo ser peor. Fue una reacción muy poco profesional, absolutamente, yo te diría, emocional,
se le trató de sacar el jugo político a un tema que tiene ribetes y puede tener consecuencias muy negativas para nuestro país, y todavía estamos allí, estamos medio a la deriva en todo este tema. ¿Se puede solucionar o no? Es solucionable. Lo que sucede es que cuanto más tiempo pasa, es más costoso solucionarlo. O sea, hay cosas que se tendrían que estar haciendo ahora y no van a poder ser hechas por el gobierno que entre después de las elecciones. Hay cosas que se tienen que estar haciendo ya, y el gobierno no las hace. Y el gobierno no sabe ni siquiera por dónde empezar para todo esto. Entonces, eso es lo más grave. O sea, mucha gente habla, bueno, hay que negociar. ¿Qué es negociar cuando la otra parte ya ganó en primera instancia, en apelaciones y fue a la Corte Suprema? Ya estás. Tenés que buscar el menor daño posible. Tenés que darle una vuelta muy grande. Yo me ocupé justamente, como el tema es un tema que me apasiona, me ocupé de buscarle la vuelta. Le encontré un ángulo de tiro muy interesante a partir de un trabajo bastante sofisticado de derecho comparado, porque lo que están haciendo los buitres es ilegal en common law. Y common law, que regía en Estados Unidos para este tema, fue modificado en el año 2001. Pero ¿cuál es el ángulo de tiro? El ángulo de tiro es que los fondos buitres están constituidos en las Islas Caimán, donde hay common law. Entonces, lo que están haciendo los fondos buitres es interferir en el cumplimiento de un contrato de Argentina con sus bonistas, porque estamos en default, claro, con 2 bonos, un desastre. Entonces, lo que le propuse al gobierno, y se lo propuse por escrito. ¿Se lo mandaste al ministro de Economía? Se lo mandé al ministro de Economía y se lo mandé a la Procuradora del Tesoro, que es la abogada del Estado, ¿no es cierto? Son los 2 lugares que tienen que mirar estas cosas con detenimiento. Les propuse hacer una contraofensiva judicial a partir de las Islas Caimán, de pleitear en las Islas Caimán, con el argumento Ahí te están llamando para avisarte. Con el argumento... te llaman y te dicen, a ver, venga, Guillermo. No, olvídate. Una de las características... No buscar gente que sepa, ¿no? No, pero una de las características del gobierno, lamentablemente, es una gran soberbia. De creer que... Y bueno, la realidad muestra otra cosa, pero hay una arrogancia en todos estos temas, y son temas muy delicados, no son temas que se estudian en la facultad, son temas que uno va haciéndose a partir de la práctica y de trabajar sobre los temas. No son temas muy elementales. Pero te vuelvo a la propuesta. Sí. La propuesta es pleitear contra los buitres por interferencia maliciosa en el cumplimiento de un contrato. Nuevamente, Caimán tiene common law. Tiene una gran ventaja, además, que la Corte Suprema es la Corte Suprema británica, el Private Court. Entonces, ahí, el Private Council, ¿no? Entonces, hay una posibilidad de tirar desde este ángulo como para nivelar esta cosa tan despareja de que la otra parte ya ganó hasta la Suprema Corte. Entonces, yo creo que si se hiciera esto, y si se hiciera rápido, y si se hiciera bien, existe la posibilidad sí de sentarse a negociar, pero claro, con un campo de juego más nivelado. Este campo de juego es imposible para negociar. Te bajo lo que vos me decís a un terreno de gestión y concreto. Supongamos que este gobierno va a seguir así y sigue hasta que llegan las PASO, sí. ¿no? Y ahí de repente, bueno, en las PASO aparece Massa, ¿no? Pues ahora estás colaborando con Massa, te has metido en el equipo. Las PASO aparece Massa, ya hay señales, ya me imagino si Massa apareciera primero y segundo cualquiera de los otros en las PASO es una señal. Ahí uno podría empezar a pensar que vos fueras un protagonista en esto y uno empezar a tirar señales para decir, miren, a ver, si nosotros ganamos vamos a hacer este tipo de cosas. Porque las señales mediáticas se capturan enseguida y esta gente es rápida en eso. No, está bien. Las señales mediáticas se pueden dar. Massa, desde mi punto de vista, tiene el mejor equipo de economistas y es el tipo que más seriamente ha tomado el tema económico. Fíjate que hay otros candidatos donde el equipo económico está en un segundo o tercer plano,
o no existe. Existe una foto cada 2 meses con el economista tal o el economista cual. Ese sería Scioli. Bueno, lo digo yo. Lo decís vos, Okay. lo decís vos. Pero realmente no hay un otro equipo. de segundo plano sería Macri. Yo no les escucho, es como que no tienen, nadie les conoce el tono de voz a los economistas. Bueno, hay gente de ellos que seguramente sería, ¿no? Rogelio Frigerio. No, desde ya, Dulce pero Negra. hay una actitud medio de ocultamiento del equipo económico. Y a pesar de que los temas económicos tienen una relevancia indudable, no aparecen, ojo, muchos de ellos son amigos míos, colegas con los cuales intercambiamos información, puntos de vista, no lo digo mal, yo te lo digo como observador. Percepción, por supuesto. Entonces vos tenés Carlos Melconian opina, pero opina como consultor, no hace algo diferente a lo que hace en su consultora. O sea, es como que la componente económica y esa internalización del candidato de que lo económico va a ser crucial, yo lo veo mucho más clara en Massa que en los otros candidatos. Y hay un equipo, como digo yo, probado en combate. O sea, es el equipo con el que trabajamos para salir de la crisis de finales del 2001-2002. Entonces, desde ese punto de vista, yo no tengo dudas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estos procesos tienen cuestiones temporales que son ineludibles. Si la Suprema Corte hubiese dado su opinión, digamos así, en noviembre del año que viene, y bueno, ahí el presidente entrante tiene la posibilidad de hacer algo. Claro. El problema es que aquí la Suprema Corte americana dio su opinión a mediados de año. Entonces hay cosas que se tienen que hacer ya o se tendrían que haber hecho y no se han hecho. No se han hecho, creo yo, por analfabetismo financiero, que es patente el analfabetismo en temas financieros de la gente que hoy habita el Palacio de Hacienda, porque me cuesta decir que es un equipo económico, realmente supera lo imaginable, ¿no? Yo suponete que soy Massa y te digo, Guillermo, a ver, decime una cosita, cuando analicemos que estemos nosotros en el poder y asumamos el 15 de diciembre de 2015, ¿cómo ponemos en caja esto si esta gente sigue dejando esquirlas y una bomba explota en el camino? ¿Es solucionable? ¿No va a traer mucho problema el 2016? Todo es solucionable. Todo es solucionable, sobre todo, especialmente cuando hay credibilidad. Y me parece que están las componentes para que el próximo gobierno tenga credibilidad. ¿Qué es lo que está faltando para hacer un poco una respuesta contrafáctica como la que vos me estás pidiendo? Nosotros hoy no podemos saber cuán dañado va a estar el aparato productivo al momento en que el gobierno se vaya. El daño que hay en algunas áreas es realmente muy serio. Ahora hay también una capacidad de resurgir como un ave fénix en la Argentina importante, porque cuando el aparato económico en el fin del 2001 estaba destrozado. No, pero bajemos el triunfalismo argentino, perdóname. Bajemos el triunfalismo argentino. Hoy pasan cosas que son muy difíciles de procesar fuera de Argentina y son muy difíciles de procesar y que conspiran contra ese ave fénix. Te doy un ejemplo y un aspecto del cual se habla muy poco. Inflación, el mundo tuvo inflación en otros momentos, pero sabemos el impacto de la inflación sobre los salarios de los trabajadores, sabemos el aspecto de la inflación sobre los problemas impositivos y el acrecentamiento de la presión fiscal, que es muy grande en Argentina, pero se habla poco del aislamiento argentino a partir de la inflación. ¿Qué te quiero decir? Fines de la década del 60, principios del 70, Argentina tenía inflación, pero México también tenía inflación, Brasil también tenía inflación. O sea, las corporaciones multinacionales estaban más preparadas para interpretar adecuadamente la inflación. Vos sabés que todas las multinacionales, las corporaciones, tienen que hacer una traducción de sus balances locales al balance corporativo. Y ahí es donde surgen problemas. ¿Qué pasa? En los 60, en los 70,
esos problemas eran más fáciles de ser interpretados por las casas matrices. Hoy Argentina está en una situación singular. Argentina tiene inflación, pero no hay ningún mercado emergente importante que tenga inflación. Claro. Entonces, ¿cuál es la reacción de las corporaciones? Las reacciones de las corporaciones es que si les fuera posible, le tiran por la cabeza la filial argentina a compradores locales o a fondos de inversión, lo que sea. Y eso en sí mismo es muy negativo. ¿Por qué? Porque el empleo remunerado, el uso de los recursos de un país, lo hace más eficiente una corporación. Una corporación crea empleos. Cuando una corporación vende una filial, supongamos en Argentina, y la compra un hedge fund, el hedge fund lo primero que hace es mantener las actividades en Argentina en vida latente. Claro. O sea, echa y si puede a chica gas, claro. Lo primero que hacen es bajar más gente. El costo que en hacer la factura más. No, el asunto es bajar los costos, aunque se esté perdiendo plata, que se pierda lo menos posible, pero esperar al momento en que la macro se dé vuelta, claro. Por ejemplo, con un nuevo gobierno. Claro, y le volvés a revender después. Y ahí lo revoleás. Claro. Entonces, es muy negativo para mí, el hedge fund es muy negativo en estos momentos, porque introduce un deterioro del tejido social en Argentina. ¿Y está ocurriendo eso? ¿Vos lo ves que está ocurriendo? Sí, yo lo veo que está ocurriendo. Yo veo muchas multinacionales que reconozco que en los 2 últimos años han bajado los flaps y están tratando, digamos, ¿no? Ahora, no veo ninguna de las marcas reconocidas que diga, bueno, me voy, porque me parece que hay muchas que también cuando arman sus planes de negocios, creo que todas lo que piensan es, mira, acá va a haber un Massa que va a traer este equipo, como decís vos, va a venir un Macri, va a venir, qué sé yo. Cualquiera que venga, incluso que yo, hasta el mismo Scioli da la sensación de que va a traer otro desahogo. Y ese otro desahogo en un país grande como este, más allá de ser optimista, ¿no? Si crecieron Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay, países más chiquitos que nosotros con esto, nosotros en realidad, si nos dejan los flaps libres, tenemos que crecer mucho. No, porque tenés que meter la dimensión política y social. Y ahí es donde se te complica la Argentina. La Argentina viene una historia de los últimos 50, 100 años de movilizaciones sociales, de grandes movimientos políticos, en fin. No por nada la ópera Evita es lo que es, para ponértelo de forma trivial, ¿no? Conflictiva en lo laboral y en lo empresarial. Conflictiva en lo laboral, en lo empresarial, y el grado de conflicto es como un país que no aprendió de sus errores. Es un país que vuelve a tener inflación. Es un país donde se nombra ministro de Economía a alguien que dice que la cantidad de dinero en la que emita el Banco Central no importa. O sea, vos la microeconomía no importa, ¿no? No, vas a cosas muy básicas, cosas que están entendidas. Y ahí es donde la Argentina está en una gran soledad. Esa soledad hoy es mayor de lo que era décadas atrás. Claro. Entonces, no nos engañemos, la salida, por supuesto que es posible, pero va a ser más trabajosa. Va a ser más trabajosa y va a requerir un trabajo de diplomacia económica y financiera muy grande, muy grande. Esto no es para improvisados. Sí, así me lo imagino yo. Me imagino a un Sergio Massa, a un Scioli, o no sé, un Wiener, cualquiera de ellos que los veo tipos diplomáticamente amigables saliendo al mundo pidiendo disculpas, teniendo ministros que salgan, teniendo un canciller que abra estas embajadas y que abra agregadurías agrícolas, comerciales. Y teniendo claridad, ¿no es cierto? Que haya un programa de gobierno con claridad. Mira, te doy otro ejemplo. El Banco Nación tiene 17 sucursales en el mundo. Tiene 17 sucursales, pero no tiene plan de negocios mundial. Claro. ¿Por qué? Y esto me pasaba a mí como embajador. El mayor mercado para la carne argentina, y te voy a hablar de algo que conozco bien, es Alemania. Es Alemania, y desde hace muchos años es Alemania. Sin embargo, lo que hacía Guillermo Moreno, en ciertos momentos en que creía que podía controlar los precios internos trabando las exportaciones, fue bajar contenedores que ya estaban embarcados y metiéndose en las exportaciones argentinas a Alemania, un comprador no lo entiende, desabasteciendo
desabasteciendo al mercado más importante para los cortes argentinos de alta calidad. Una locura, un país que necesita exportar, que necesita divisas, y mirá si lo estamos pagando ahora, todas estas travesuras tan primitivas, ¿no? Se están pagando en términos de bajísimo nivel de reservas. Tengo que, para hacerle un poco a la audiencia, al productor agropecuario que está del otro lado, un poco tu perspectiva de lo que ves en este 2015. Cerramos la inflación 37, 40, más o menos ahí ese número, caída del PBI, el gobierno ahora dice 0,8, los privados dicen 2, 3%, niveles de actividad cayendo, desempleo, 16.000 familias de frigorífico quedaron afuera, o que te gusta la carne. ¿Qué perspectivas hay para el 2015? Da la sensación de que podríamos dividirlo a lo mejor en 2 semestres y hablar de un primer semestre y un segundo semestre. No, yo veo un 2015 donde el gobierno va a intentar moderar la inflación lo más posible. No la va a controlar, no está en la vocación de este gobierno controlar la inflación, bajarla a un nivel un poquito más razonable. Creo que el gobierno está sin instrumentos. El único instrumento que le queda es el atraso cambiario. Y el atraso cambiario tiene una contrapartida que es recesión. Entonces, es un año en el cual se va a debatir el gobierno va a caer en la tentación de aumentar el gasto público con objetivos electorales. Este aumento del gasto público va a trasladarse inmediatamente a mayor inflación, a pérdida de la competitividad y a pérdidas en muchas actividades relacionadas con el sector agropecuario, sobre todo. Muchísimas, todas las actividades regionales, e incluso me parece que va a golpear a los grandes cultivos. Claro, porque hasta ahora las economías regionales era la que más sintieron el golpazo, porque perdieron el mercado. Lo van a seguir sintiendo, no hay sensibilidad para estos temas en el gobierno no escucha esta temática, eso se va a acentuar. Y también va a repercutir sobre los grandes cultivos. Yo no me imagino la soja en los niveles de producción que hemos tenido hasta ahora. No me lo imagino. Yo creo que va a ser un cultivo de soja con muy bajo nivel tecnológico, un paquete tecnológico muy bajo, y donde los costos de la logística van a pegar en forma muy, muy fuerte. Y ahí es la otra barbaridad, ¿no es cierto? Porque es el otro tema que me parece que hay que hablar en el sector agropecuario, y es la baja del precio del petróleo y el impacto de esta baja del precio del petróleo sobre la estructura de costos de los países que compiten con Argentina. Acá los chacareros nuestros tienen que competir con los farmers americanos, canadienses, que ya tienen los combustibles muchísimo más bajos de lo que estaban. Pega directamente. Esto, sí. Aquí como gran cosa y gran anuncio, que yo, baja del 5% en los combustibles. Es cuando en realidad era una oportunidad única para terminar con el gran agujero fiscal que significa el subsidio al sector energético y de transporte. Pero sin embargo, se la dejó pasar como se la dejan pasar estas cosas. Es así. Cuando uno mira un poco, y acá es bueno hacer un análisis de los pilotos, ¿no? Vos que también sos piloto, ¿no? Hablando en términos comparativos con la economía. La capacidad de este hombre de Kicillof y su equipo, ¿no? Que todos sabemos que no firmó nunca un cheque, que no sabe muy poco de lo que es gestión, que venía, como decís vos, de filosofía del pensamiento económico y nada más, esa fue su tesis. Yo me acuerdo que Cristiano Rattazzi en un momento dijo: este muchacho, cuando vuelva alguna vez y aprenda, puede llegar a ser un muy buen ministro, pero creo que en eso fue 20 años, 10 años. 10 años, 20 años, tanto fue, porque da la sensación como que tal vez los procesos de aprendizaje, y acá peco también de ser optimista, ¿no? Pero digo, los procesos de aprendizaje de las personas tal vez en algún momento sirvan, ¿no? Entonces, no sé si será para el próximo gobierno, pero ¿no ves que en este equipo nadie, Cecilia Nahón, diplomática en Estados Unidos, no, eso es un gente error. Joven, no van a cambiar la manera de pensar y tratar de mirar el mundo de otra manera? Mira,
a los golpes, ¿no? Porque están vamos a ver, vamos por partes. O sea, es siempre antipático hacer nombres, ¿no? Pero bueno, hay casos específicos donde no queda otra que hacer nombres. Washington es la capital del imperio, desde hace mucho. Y los embajadores en Washington son embajadores de muy alto nivel. Todos los países, sean países desarrollados, en desarrollo, tratan de mandar a Washington embajadores de primerísimo nivel. Embajadores experimentados, embajadores con personalidades fuertes, con gran capacidad de gestión, etcétera. Bueno, nada de eso está presente en la embajada argentina. Nada de eso. Y es un error. Pero ¿cuál es el mérito? El mérito es que fue alumna del ministro de Economía. Y a lo mejor debe ser la única que sabe hablar inglés también, entonces... Sí, bueno, qué sé yo, ¿no? Pero te quiero decir, estamos en una época... de confianza. Muy racional en el manejo de los recursos humanos en el sector público. Y ahí en sí mismo tenés un grave error. ¿Por qué? Porque hay una complejidad muy alta del manejo del Estado. Este es un gobierno que no tiene lo que en Francia, que tiene sí una gran tradición del manejo del aparato del Estado, l'École Nationale d'Administration, o sea, no hay hombres de Estado. Este es un gobierno sin hombres de Estado. Hay algunos políticos, hay funcionarios que más bien parecería que están gestionando un centro de estudiantes, no un ministerio. Seriamente. No hay una falta de ayornamiento respecto a la complejidad de lo que es el manejo de la estructura del Estado hoy, que le es absolutamente ajena, y esto es más que evidente en los últimos 3 años de gobierno. Entonces, bueno, pasan las cosas que pasan, ¿no? Bien, para ir cerrando, y ahora te meto de nuevo, te junto economista, hombre que ha estado tantos años en la función pública, que no hay duda que tiene, digamos, los pergaminos para saber cómo funciona esto, y lo que viene hacia adelante. Y entonces, vamos a imaginar un poco Massa. Justamente estábamos haciendo un programa y alguien dice, no, porque el único candidato que realmente dijo que bajaban las retenciones era Macri, que si yo estuve 2-3 veces con Adrián Pérez, hice nota en la radio acá y todo, digo, miren, a mí Adrián Pérez me dijo, le vamos a sacar retenciones a trigo, a maíz, a carnes y a leche. Y creo que en algún momento, no sé si Massa también, pero aparentemente no hay nada escrito. Entonces te pregunto a vos, ¿sería lógico? ¿No es? Hay ¿Lo una van a cosa, hacer? Bueno, siguiendo mi última respuesta, aquí hay algo de gran diferencia, es el manejo del aparato del Estado, en la gente que rodea a Massa. En Massa mismo tiene un conocimiento, esto que estamos hablando, la tiene muy clara. Y aquí lo que está cada día más evidente es que lo que está pasando estos años en la Argentina, de un aumento inusitado de la presión tributaria, que además se combina con altísima inflación, en estas condiciones no se puede crecer. Aquí no hay forma de crecer con esta presión tributaria. Estamos en el estancamiento o en el achicamiento. ¿Por qué? Por un exceso de presión tributaria. Hay un nivel óptimo de tributación. Si vos te engolosinás con la tributación, perdés recaudación. Te doy un ejemplo. Automotores, un rubro que era muy importante en la estructura de las importaciones argentinas. Se les hace un impuesto especial a los automotores porque estaban en la ficción de que no se iba a devaluar. Enero de este año están forzados a devaluar. La lógica hubiese sido eliminar ese impuesto especial a los automotores. No se eliminó. Entonces, con el proceso inflacionario que estamos viviendo, este superimpuesto a los autos cada vez alcanza más modelos, incluso modelos producidos localmente. O sea, esto no tiene gollete, no tiene ningún sentido. Hay cuestiones muy específicas. Yo me atrevo a decir que en
en este grupo de gente no hay un tributarista. No hay un tributarista que entienda esto. Claro. Entonces, todas estas cosas van a esta cuestión del manejo del Estado y la importancia de la gente que sabe del manejo del Estado. Me parece que eso va a ser uno de los grandes cambios. Cuando Me parece, uno no hace estoy esas seguro. Cuentas, claro, hay no, grandes sin duda. cambios en eso. Ahora, cuando uno hace esas cuentas, ¿no? Del valor que vos podés destruir presionando tanto a alguien que produce y todo lo que te podría dar, porque está probado en cultivos. Todos sabemos que soja es muy difícil, sería utópico decir que uno pueda sacar las retenciones. Lo que sí vos podés es enviar señales al productor y ir bajándolas paulatinamente. Yo personalmente creo que hay un problema de estructura impositiva. Se podrían perfectamente sacar las retenciones de la soja si tenemos una estructura impositiva adecuada, con un impuesto a las ganancias adecuado y un nivel de recaudación, de no evasión, para ser más concreto, importante. Ahora, eso lleva 2-3 años de una política activa en eso, enfocada, ¿no? Bueno, esa es la otra gran destrucción. Las cuentas fiscales, En estos últimos años pasaron dos cosas simultáneamente. Primero, los controles impositivos son cada vez más sofisticados y llegan a más gente. Y por otro, la evasión, como resultado de esta presión exagerada, esta presión tributaria exagerada, es también mayor. Son las dos cosas que están jugando. La gente entra más en riesgo. Está más dispuesta a entrar en riesgo porque, qué sé yo. Perdido por perdido, más vale riesgo. Sí, un profesional liberal. Tenés una factura, IVA incluido, de 120.000 pesos. ¿Cuánto cobras? 73.000. Te hablo de una cosa muy concreta de estos días. Es una brecha terrible. O sea, creo que aquí falta sentarse, bajar un cambio y pensar una estructura impositiva para un país en crecimiento. Esto no puede ser la exacción impositiva por la exacción misma, como es el problema que tenemos en estos momentos. Si vos analizaras, y para contarle a la gente así, no una imagen, el gasto público, uno dice, ahí tenés una pelota enorme que tiene subsidios, el tema energético que es enorme, Tremendo. Tiene un montón de planes que están desorganizados, tiene una cuota de corrupción. Cuando uno dice, bueno, agarro todo ese monto de guita, ¿no? Le voy poniendo porcentajes. Y tenés gastos mal hechos. ¿Cuánto de todo eso uno podría reducir sin hacer que el sistema social sufra? Pues si vos decís, a ver, si este deja de afanar con el hotel, el otro con tarita que se lleva, creo que algo baja, no sé si tanto. Si soy más eficiente en inversiones... Mira, es muy difícil porque es tan variado. En todos estos años ha crecido tanto la dispersión de gastos mal gerenciados que es muy difícil tener el número fino. Lo que sí podemos tener, los que hemos estado en la gestión pública en momentos difíciles y en momentos un poco mejores, es que hay mucho desperdicio y hay un direccionamiento hacia cosas absolutamente fuera de lugar. Las dos represas que se están lanzando la construcción en Santa Cruz, que al final del día se lanza la construcción a través de un sistema de garantías que da el Estado Nacional al banco chino que está financiando eso. Vos vas a Santa Cruz y ¿qué es lo primero que ves? Sobra el viento, falta el agua. ¿No es cierto? No hay agua. No, represas hidroeléctricas. Hay especialistas que cuestionan que se puedan hacer las dos represas. Hay especialistas que dicen que no hay agua suficiente, no hay un caudal de agua para dos represas. Hubiese sido mucho más rápido, mucho más preciso hacer proyectos eólicos. Claro. Que además no necesitas demorar 7 años a esperar el llenado de la represa. Claro. Incluso con energía marítima, porque hay mucho que tiene que ver con el mareomotriz, en fin, hay una cantidad de elementos de energía renovable. Pero bueno, hay sectores del gobierno que se enancaron esta fantasía de vaca muerta, que vaca muerta era la solución para todo. Y bueno, mira lo que está pasando hoy. ¿Cómo se hace para hacer, digamos, cómo se logra que el tren marche a la misma velocidad por las dos vías, ¿no? Porque me da la sensación de que lo que va a venir es un Estado que es enorme, que tiene un montón de empleados públicos, que algunos servirán, otros van y no sirven, otros se raja y cobran el sueldo. Cuando vos tenés que pulir todo eso,
Lo que no podés es dejarlo en la calle, como pasó en algún momento. Privatizo, le doy digamos, le doy guita y después que el tipo haga lo que pueda, porque esa persona te va a acostumbrar a hacer ese trabajo. Entonces, ¿cómo haces vos para separar eso y ir al otro andarivel, ¿no?, de la vía, que es que por el otro lado lo absorba la empresa privada? Mira, eso trae conflictividad social, ¿no? Hay un nivel de conflictividad que en este caso yo no lo llamaría social, pero en este caso lo que hay, y es muy evidente, es una colonización del aparato del Estado, en particular por ciertas agrupaciones, la Cámpora concretamente, que lo vemos todos los días. Hay una colonización del aparato del Estado. Y eso va a ser una traba para la gestión futura, sin duda. Esto va a haber que resolverlo. No se puede tener, por más que se quiera tener una aerolínea de bandera, no se puede tener una aerolínea de bandera que tenga más del doble de los pilotos requeridos por cada aeronave, cuando en el Chaco hay pueblos que no tienen agua, hay escuelas que no tienen paredes, hay, sí. Esto hay que volver a la enorme, hay que volver a la sensatez. O sea, una cosa es tener aerolínea de bandera, otra cosa es tirar la plata, ¿no es cierto? A mí me parece que hay muchísimo para recortar. Va a haber muchísimos problemas, pero no los veo tanto como problemas sociales. Sí los veo desde el punto de vista político. Político y gremial, ¿no? Gremial, la colonización del aparato del Estado por parte de sectores aliados con el gobierno, o sectores que son parte del gobierno, van a ser un problema sin lugar a dudas, y va a haber que tener una resolución y una claridad de ideas muy grandes al momento de hacer estas cirugías, ¿no? Bueno, Guillermo, te pasé un poco por todas las grandes dudas que me parece que tiene el productor de hoy, porque el productor agropecuario, sin lugar a dudas, tiene en cuenta que su micro, que es su campo, lo que la hace, etcétera, cada vez depende más de externalidades como el clima, los precios de Chicago que hace el mundo, y de algunas otras que él no puede manejar, aunque salgan las rutas, etcétera, que es la política y la macroeconomía. Absolutamente. Eso es lo que le afecta a su micro. Así que bueno, un análisis como el tuyo, la realidad que trae claridad, nos ayuda a pensar, nos ayuda a ponerle frontón, los que de repente son más optimistas, los que no, por dónde pasa el eje de la realidad, y sobre todo también pensar, porque vos ahora participando, digamos, más activamente con Massa, también cómo digamos, estas políticas o esto que vos sintetizabas como hombre de Estado, ¿no?, a lo mejor se empieza a construir de otra manera para una Argentina que venga al 2016 mucho mejor, ¿no? Lo necesitamos, ojalá sea así. Muchísimas gracias, Guillermo. A vos muy amable y feliz 2015, ¿eh? Feliz 2015 para todos. Muchas gracias. Con usted nos seguimos viendo acá en Canal Agrositio.